Después de la boda, mi yerno apareció en mi casa con un notario. Acabamos de vender esta casa. Te mudas a una residencia de ancianos. Yo dije, genial. Vayamos primero a la comisaría. Están muy interesados en lo que les envié sobre ti. Apenas 2 días después de la boda, mi yerno apareció en mi casa con un notario. Acabamos de vender esta casa. Te mudas a una residencia de ancianos. Su sonrisa engreída prometía una rápida victoria sobre el viejo. Pero respondí con calma, genial. Pasemos primero por la comisaría. Están muy interesados en lo que les envié sobre ti. Esas palabras lo cambiaron todo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. Arturo, Liliana y yo necesitamos nuestro propio lugar para empezar nuestra familia como es debido. Felipe se inclinó hacia adelante, su copa de vino reflejando la tenue luz del restaurante. Tu casa sería perfecta para una pareja joven. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Dejé el tenedor. El pastel de bodas, todavía dulce en mi lengua, se volvió amargo. 2 días. Habíamos celebrado su matrimonio hacía 2 días. Y ahora esto. Felipe, esa es mi casa. Mi voz se mantuvo firme, pero mis manos encontraron el borde de la mesa. La construí con mis propias manos hace 20 años. Liliana se movió entre nosotros, su anillo de bodas reflejando la luz de las velas. El íntimo reservado del roble dorado de repente se sintió sofocante. Otros comensales reían en mesas cercanas, ajenos a la bomba que acababa de explotar en la nuestra. Pero solo eres una persona en una casa tan grande. La sonrisa de Felipe nunca vaciló. No es práctico y, a tu edad, ¿no preferirías algo más manejable? A mi edad. 68 años no era ser un anciano, pero Felipe hablaba como si tuviera un pie en la tumba. La copa de champán tembló en mi mano. La cuidaríamos también, continuó, extendiendo la mano para tocar la de Liliana. Piénsalo. Tus nietos jugando en esas habitaciones algún día. Los ojos de Liliana iban y venían entre nosotros. Papá, Felipe, por favor no peleen. Se supone que es un día feliz. ¿Feliz? Había extendido un cheque de 270,000 pesos para la recepción de su boda. Las flores de la ceremonia aún estaban marchitas en el centro de nuestra mesa, con los pétalos dorándose por los bordes. Felipe, me erguí en mi asiento. A mi edad, todavía soy lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones sobre mi propia propiedad. Pueden quedarse unos días mientras encuentran su propio lugar. Su expresión de confianza vaciló. Solo por un momento, algo frío pasó por sus ojos antes de que la máscara encantadora regresara. Por supuesto, Arturo, lo entiendo completamente, pero... Su tono se había agudizado. Es que los precios de los alquileres hoy en día, y con el salario de profesora de Liliana. Nos las arreglaremos, cariño. Liliana le apretó la mano, pero noté la preocupación en su voz. El dinero siempre había sido un problema para ella. La mandíbula de Felipe se tensó casi imperceptiblemente. Esperaba que pudiéramos discutir esto como familia. Después de todo, ¿qué sentido tiene aferrarse a un activo tan valioso cuando podría beneficiarnos a todos? Activo valioso. No mi casa, no el lugar donde había llevado a mi esposa en brazos al cruzar el umbral. Donde Liliana había dado sus primeros pasos. Donde Margarita había pasado sus últimos días. Un activo. El jazz de fondo ahora parecía una burla. Parejas en otras mesas compartían conversaciones íntimas mientras la mía se desmoronaba en tiempo real. Un camarero pasó de largo, rellenando los vasos de agua con una invisibilidad practicada. La respuesta es no. Cada palabra salió más dura que la anterior. Encuentren su propio lugar. Felipe se reclinó, su sonrisa volviéndose frágil. Bueno, ciertamente podemos discutirlo más cuando las emociones no estén tan a flor de piel. Emociones. Como si querer conservar mi propia casa fuera irracional. El rostro de Liliana se arrugó ligeramente. Quizás deberíamos ir a casa. ¿Casa?
Se refería a mi casa, donde se habían estado quedando desde la luna de miel, donde Felipe ya había comenzado a hacer preguntas sobre el sistema de calefacción, el predial, los valores de la colonia. Me levanté de la mesa, mi servilleta cayendo al suelo. Los otros comensales se desdibujaron en mi visión periférica mientras la sangre me subía a los oídos. Arturo, espera. Liliana se levantó a medias de su asiento, pero yo ya estaba de pie, sacando mi billetera de la chaqueta. 2 billetes de 500 pesos cayeron sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Paga la cuenta, logré decir. Necesito un poco de aire. La voz de Felipe me siguió mientras me alejaba. Hablaremos de esto más tarde, Arturo, cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien. El calor del restaurante presionaba mi espalda mientras caminaba hacia la salida, cada paso alejándome de los ojos suplicantes de mi hija y la sonrisa calculadora de mi yerno. El maitre asintió cortésmente, sin saber que mi mundo acababa de cambiar bajo mis pies. Afuera, el aire de marzo me mordía la cara. Busqué a tientas las llaves de mi coche, con las manos temblando por algo más que el frío. El camino a casa transcurrió en silencio, las miradas preocupadas de Liliana quemándome la conciencia a través del espejo retrovisor. Para cuando entré en mi entrada, la corbata se sentía como una soga alrededor de mi cuello. Adentro, aflojé el nudo de seda y me serví 3 dedos de whisky. El estudio me recibió con sombras familiares. Una silla de cuero amoldada a mi forma. Estanterías con 40 años de sabiduría acumulada. Las fotos de Margarita sonriendo desde la esquina del escritorio. Me hundí en la silla con un gruñido. Afuera, las luces de la calle pintaban patrones geométricos en mi jardín. Mi jardín. Mi casa. La audacia de aquello todavía me dejaba sin aliento. 270,000 pesos. Había extendido ese cheque sin dudarlo, viendo cómo se iluminaba el rostro de Liliana mientras describía la boda de sus sueños. El salón de recepciones de El Roble Dorado, el cuarteto de cuerda, los elaborados arreglos florales que costaban más que los coches de algunas personas. Todo para que mi hija tuviera su día perfecto. Ahora, su marido también quería la casa. Saqué mi teléfono, revisando las fotos de la boda de hacía 2 días. Felipe cortando el pastel, su mano sobre la de Liliana en el cuchillo. Felipe bailando con mi hija, haciéndola girar hasta que reía. Felipe estrechándome la mano, llamándome en suegro por primera vez. ¿Había estado planeando esto incluso entonces? El whisky quemaba, pero no tanto como el recuerdo de la sonrisa de Felipe cuando me negué. Como si hubiera esperado resistencia, como si todo esto fuera parte de un juego más grande. Mis dedos encontraron el cajón del escritorio, sacando el diario de cuero donde guardaba pensamientos importantes. Margarita me lo había regalado cuando me jubilé de la ingeniería. Para todas esas ideas que rondan por tu cabeza, había dicho. 17 de marzo de 2025. Escribí la fecha con cuidado. Felipe Torres exigió la propiedad de la casa durante la cena de celebración de la boda. Alega preocupaciones prácticas. Menciona mi edad repetidamente. Liliana, incómoda pero apoya a su esposo. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano. ¿Qué clase de hombre hace eso? 2 días después de una boda que yo pagué, quiere mi casa. No pide comprarla, no sugiere que la vendamos y dividamos las ganancias. Quiere que se la entregue como si fuera un viejo tonto y senil listo para la residencia de ancianos. Dejé el bolígrafo y caminé hacia la ventana. La calle parecía pacífica. Luces de porche encendidas, televisores parpadeando detrás de las cortinas. Familias normales viviendo vidas normales, sin lidiar con yernos que hablaban de activos valiosos durante el pastel de bodas. De vuelta en el escritorio, abrí mi portátil. Extractos bancarios, escrituras de la propiedad, documentos de seguros, números que representan toda una vida de planificación cuidadosa. La casa valía 7,200,000 pesos, quizás más en el mercado actual. Mi pensión y mis ahorros durarían otros 20 años, quizás 30 si era cuidadoso. Felipe sabía todo esto de alguna manera. Sus preguntas durante el compromiso no habían parecido invasivas en ese momento, solo un futuro yerno mostrando interés en los asuntos familiares. Ahora se sentían como un reconocimiento.
¿Cómo está tu situación con el predial, Arturo? Esta colonia debe tener una gran plusvalía. ¿Has considerado qué harás con todo este espacio eventualmente? Había respondido honestamente, orgulloso de mi estabilidad financiera. Orgulloso de mostrarle al prometido de Liliana que ella provenía de una familia segura. La foto de Margarita captó la luz de la lámpara, sus ojos parecían observar mientras trabajaba. ¿Qué diría ella sobre esta situación? Siempre había sido mejor que yo con la gente. Mejor para leer motivos ocultos. Confía pero verifica, solía decir. La gente te muestra quiénes son si prestas atención. Había estado demasiado feliz con el compromiso de Liliana para prestar la debida atención. Demasiado agradecido de que hubiera encontrado a alguien después de su divorcio hace 3 años. Demasiado aliviado de que pareciera estable y contenta. El diario estaba abierto, esperando más observaciones. Volví a coger el bolígrafo. Felipe Torres, 38 años, consultor de negocios. Afirma ayudar a pequeñas empresas a mejorar la eficiencia. Trabaja desde casa, viaja ocasionalmente por clientes. Nunca mencionó empresas específicas ni demostró conocimientos empresariales detallados durante las conversaciones. Cuanto más escribía, más preguntas surgían. ¿A qué se dedicaba exactamente Felipe? Nunca lo había visto en un edificio de oficinas adecuado, nunca lo había oído atender llamadas de negocios en casa. Sus ingresos parecían adecuados, pero no excesivos. Sin embargo, le había propuesto matrimonio con un anillo de 2 quilates que debía haber costado 360,000 pesos. Cerré el diario y cogí mi teléfono. Mañana empezaría a hacer preguntas, comenzando con una llamada a Eduardo López. Mi abogado había gestionado el patrimonio de Margarita, conocía mi situación financiera y entendía el valor de la discreción. Algo no cuadraba con Felipe Torres. Algo iba muy mal. Las bolsas del súper pesaban más de lo normal mientras entraba en mi entrada el jueves por la tarde. 2 días de sueño intranquilo desde esa confrontación en el restaurante me habían dejado agotado. Cada sombra parecía ocultar nuevas amenazas a mi tranquilidad. César Moreno se enderezó de su jardín cuando salí del coche. Su rostro curtido llevaba la expresión de un hombre con noticias urgentes que compartir. Arturo. Cruzó de su jardín al mío con pasos rápidos. Necesito decirte algo importante. Puse las compras en el capó de mi coche. Los antiguos instintos policiales de César eran evidentes en su tono serio. ¿Qué está pasando? Ayer por la tarde, Felipe trajo a alguien a tu casa. César miró hacia mi puerta principal, luego de nuevo a mí. Un tipo de negocios con traje, con un maletín y una especie de dispositivo de medición. La sangre se me heló. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Caminando por la propiedad, midiendo cosas, tomando fotos. El tipo lo anotaba todo en un cuaderno. Los ojos de César se entrecerraron. Parecía una evaluación profesional. Un trabajo muy minucioso. Las compras de repente parecieron insignificantes. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Alrededor de 1 hora, quizás más. Felipe tenía llaves. También lo dejó entrar. La expresión de César mostraba que entendía las implicaciones. El tipo pasó mucho tiempo en tu patio trasero. Midió la línea de la cerca. Tomó fotos de los cimientos. Mis manos se cerraron en puños. Pensé que lo sabías. Si no, habría llamado antes. Gracias, César. Esta es información muy importante. Cogí las bolsas del súper con manos temblorosas. Muy importante, de hecho. Dentro, dejé las bolsas en la encimera de la cocina y fui directamente a mi estudio. El ordenador tardó una eternidad en arrancar, cada segundo se alargaba como 1 hora mientras mi mente repasaba las posibilidades. Historial del navegador. Si Felipe había usado mi ordenador, habría rastros. El historial de búsqueda se cargó y mis peores temores se materializaron en la pantalla. El miércoles por la tarde, mientras yo estaba en la ferretería, alguien había realizado una extensa investigación. Valuadores de propiedades, suburbios de la Ciudad de México. Servicios de evaluación inmobiliaria.
Empresas de venta rápida de casas. Compradores en efectivo, propiedades residenciales. Cada término de búsqueda golpeaba como un golpe físico. Me desplacé más abajo y encontré más. Requisitos legales, traspaso de propiedad en el Estado de México. Poder notarial, transacciones inmobiliarias. Programas de asistencia para propietarios de la tercera edad. Mis manos temblaban mientras hacía clic en los sitios web visitados, servicios de evaluación profesional, empresas que prometían ventas rápidas por dinero en efectivo, despachos de abogados especializados en traspasos de propiedad para personas mayores. Felipe no solo había traído un valuador a mi casa. Había investigado todo el proceso para quitármela. La silla crujió mientras me reclinaba, procesando la magnitud de su engaño. Esto no era una petición espontánea hecha durante una cena con vino. Era un plan calculado, probablemente de meses de preparación. Pensé en el periodo de compromiso, las cuidadosas preguntas de Felipe sobre mis finanzas, su interés en mis rutinas diarias. ¿Me había estado evaluando como un objetivo desde el principio? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Liliana. Papá, ¿te sientes mejor? Felipe dice que parecías molesto en la cena. Quizás podamos hablar todos esta noche. Hablar. Felipe quería hablar de nuevo, probablemente para presentar su propuesta razonable, respaldada por evaluaciones profesionales e investigación legal. Miré la pantalla. La evidencia era clara como el día. Con dedos temblorosos, cogí mi teléfono y marqué el número de Eduardo López. Esto era más grande que solo querer mi casa. Era un fraude sistemático y necesitaba ayuda profesional de inmediato. Despacho de Eduardo López. Habla Sandra. Mis manos temblaban mientras apretaba más el teléfono. Sandra, soy Arturo Vargas. Necesito hablar con Eduardo de inmediato. Es urgente. Está con un cliente, señor. Vargas. ¿Puedo pedirle que le devuelva la llamada? Dígale que es sobre un fraude. Fraude inmobiliario. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Dígale que mi yerno, Felipe Torres, está tratando de robarme la casa. Una pausa. Le pondré con él de inmediato, señor. La espera se hizo eterna. Caminé de un lado a otro en mi estudio, el historial del navegador todavía brillando en la pantalla del ordenador como la evidencia de un crimen ya cometido. Arturo, la voz de Eduardo transmitía una preocupación inmediata. Sandra dijo algo sobre un fraude que involucra a tu yerno. Felipe Torres. Forcé el nombre a través de los dientes apretados. Está planeando quitarme mi casa, Eduardo. Tengo pruebas de que ha estado investigando cómo hacerlo legalmente. El silencio al otro lado de la línea de Eduardo duró demasiado. Felipe Torres, ¿dijiste? Sí, se casó con mi hija hace 2 días, y ahora él. Arturo, necesito que te sientes. El tono profesional de Eduardo había cambiado a algo más urgente. Dame un momento para revisar algo en mis archivos. Oí el tecleo del teclado, el crujido de papeles. Los sonidos familiares del enfoque metódico de Eduardo a los problemas legales, pero su tono sugería que esto no era rutinario. Arturo, tengo 3 casos activos que involucran a Felipe Torres. Cada palabra golpeó como agua helada. Se especializa en fraudes inmobiliarios dirigidos a propietarios de edad avanzada. La habitación se inclinó a mi alrededor. ¿Estás diciendo que ha hecho esto antes? Su patrón es consistente. Se casa con miembros de familias, se gana su confianza y luego usa documentos falsificados para reclamar la propiedad. La voz de Eduardo se había vuelto completamente profesional, como si estuviera leyendo expedientes. Las víctimas son siempre hombres de entre 60 y 70 años. Siempre viudos recientes, siempre con hijos adultos con dificultades económicas. Mi mano libre encontró el borde del escritorio para apoyarse. Pero acaba de casarse con mi hija. Esa es exactamente su línea de tiempo, Arturo. Trabaja rápido, antes de que las víctimas puedan reaccionar o buscar asesoramiento legal. Los papeles volvieron a crujir. ¿Cuánto sabes sobre sus antecedentes? Nada concreto. Dijo ser un consultor de negocios, que trabajaba desde casa.
La admisión se sintió patética. Estábamos tan felices de que Liliana encontrara a alguien después de su divorcio. Arturo, estás en peligro inmediato. La urgencia de Eduardo atravesó mi conmoción. No firmes nada. No le des acceso a tus documentos financieros. No dejes que se encargue de ningún asunto legal por ti. ¿Qué hago con Liliana? No sabe con qué clase de hombre se ha casado. Primero, reunimos pruebas. Luego, protegemos tus activos. El tono de Eduardo no admitía discusión. El corazón de tu hija puede sanar, pero tus ahorros de toda la vida no se pueden recuperar si te los roban. Ayer trajo un valuador de propiedades a mi casa. Usó mi ordenador para investigar el proceso legal. Ese es su procedimiento estándar. Valuación profesional, documentos de traspaso falsificados, un notario corrupto para validar las firmas. Eduardo hablaba como si estuviera leyendo un manual. Dime exactamente lo que has observado. Describí todo, la exigencia en el restaurante, la visita del valuador, el historial del navegador, las preguntas de Felipe durante el periodo de compromiso. Patrón clásico, confirmó Eduardo. Arturo, estoy despejando mi agenda. ¿Puedes venir a mi despacho mañana a primera hora? Trae todos los documentos relacionados con tu propiedad. Escritura, testamento, pólizas de seguro, estados de cuenta. ¿Debería llamar a la policía? Todavía no. Necesitamos pruebas irrefutables primero. La experiencia de Eduardo se notaba en cada palabra. Felipe es sofisticado. Ha vencido cargos de fraude antes alegando que las víctimas transfirieron la propiedad voluntariamente y luego desarrollaron problemas de memoria. Problemas de memoria. La implicación dolía, pero entendí la estrategia. Una cosa más, Arturo. La voz de Eduardo llevaba una advertencia. Ten mucho cuidado con él hasta que nos veamos. Si sospecha que conoces su verdadera naturaleza, podría acelerar su plan. Colgué y me miré el reflejo en la ventana oscurecida. Mi yerno no era solo codicioso. Era un depredador profesional que me había elegido como su próxima víctima. Pero no había sobrevivido 40 años en la ingeniería rindiéndome ante los problemas. Mañana, Eduardo y yo comenzaríamos a construir el caso que destruiría la carrera criminal de Felipe Torres. Mientras buscaba la combinación de mi caja fuerte, oí la risa de Felipe desde la cocina. Y por primera vez desde el restaurante, sonreí. Que se riera mientras pudiera. El camino a casa desde el despacho de Eduardo se sintió más largo de lo habitual. Sus advertencias se repetían en mi mente como un disco rayado. Criminal profesional, fraude sistemático, múltiples víctimas. Las palabras habían transformado a mi yerno de un oportunista molesto en algo mucho más peligroso. El coche de Felipe todavía estaba en mi entrada cuando llegué. A través de la ventana de la cocina, pude verle a él y a Liliana cenando, su conversación animada y cómoda. La escena doméstica ordinaria parecía una actuación grotesca ahora que sabía la verdad. Entré por la puerta principal, saludando casualmente. La voz de Felipe llegó desde la cocina, cálida y amigable, preguntando por mis recados. La misma voz que había exigido mi casa hace 3 días. En mi estudio, cerré la puerta con llave y fui directamente a la caja fuerte de la pared, oculta detrás del retrato de Margarita. La combinación, 51.728, nuestro aniversario de bodas, había protegido nuestros documentos más importantes durante 20 años. Dentro yacía el fundamento del trabajo de mi vida, la escritura de la propiedad de 1985, el testamento actualizado de 2023, las pólizas de seguro, los estados de inversión, documentos que Felipe necesitaba para robar mi legado. Extendí todo sobre mi escritorio, estudiando cada papel con la precisión de un ingeniero. La escritura de la casa, sellada y notariada, valorada en 7,200,000 pesos en el mercado actual. Mi testamento, dejándole todo a Liliana, actualizado después de la muerte de Margarita. Estados de cuenta que mostraban ahorros para la jubilación que habían tardado décadas en acumularse. Felipe aún no tenía acceso a nada de esto, pero las advertencias de Eduardo resonaban. Trabaja rápido.
De la cocina llegó el sonido de los platos al ser recogidos, rutinas normales de una pareja casada que enmascaraban la naturaleza depredadora de Felipe. ¿A cuántas otras familias había infiltrado de esta manera? ¿Cuántos otros padres se habían sentado en sus estudios, dándose cuenta demasiado tarde de que habían acogido a un ladrón en sus hogares? Saqué mi diario y comencé a documentar todo con precisión metódica. Cada conversación sospechosa durante el periodo de compromiso, cada pregunta sobre finanzas que había parecido cariñosa pero que en realidad era un reconocimiento. Arturo, debes cansarte de dar vueltas en esta casa tan grande. ¿Has considerado qué harás con todo este espacio eventualmente? Liliana se preocupa de que vivas solo. Cada comentario ahora revelaba su verdadero propósito: evaluación de mi vulnerabilidad, valoración de mi apego a la propiedad, manipulación de la preocupación de mi hija por mi bienestar. La caja fuerte también contenía las joyas de Margarita, incluido su anillo de compromiso. 2 quilates, similar al que Felipe le había dado a Liliana. ¿De dónde había sacado un consultor de negocios en apuros 360,000 pesos para un anillo? Fotografié cada documento metódicamente, guardando copias en múltiples lugares. Si Felipe de alguna manera accedía a los originales, todavía tendría pruebas de propiedad. El ingeniero que había en mí entendía la redundancia y los sistemas de respaldo. Mi teléfono sonó. ¿Liliana? Papá, ¿estás bien? Has estado muy callado desde la cena de la boda. Su voz transmitía una preocupación genuina. La misma preocupación que Felipe sin duda estaba explotando. Estoy bien, cariño. Solo cansado. Felipe piensa que tal vez deberíamos sentarnos todos y hablar las cosas. Aclarar el ambiente. Aclarar el ambiente o presentar sus documentos falsificados y valuaciones falsas, respaldadas por investigación legal y preparación profesional. Quizás mañana, dije. Déjame descansar un poco primero. Después de colgar, continué con mis preparativos de seguridad. Cambié todos mis NIP bancarios, llamé a mi compañía de seguros para agregar alertas de fraude y programé una reunión con mi asesor de inversiones para discutir medidas de protección. 3 otras familias destruidas, había dicho Eduardo. 3 otros padres que confiaron en la elección de sus hijas en hombres, que creyeron en la unidad familiar por encima de la cautela sospechosa. Pero yo no era como ellos. 40 años resolviendo problemas me habían enseñado a analizar las amenazas sistemáticamente, a prepararme para los modos de fallo, a construir salvaguardas contra los peores escenarios. Guardé los documentos de nuevo en la caja fuerte y miré mi reloj. 9:30. Felipe y Liliana probablemente se estaban acomodando para pasar la noche, planeando su futuro en mi casa con mi dinero. Mañana, comenzaría la verdadera batalla, pero esta noche tenía una llamada más que hacer. La línea directa de prevención de fraudes del banco respondió al segundo timbre. Departamento de Seguridad del Banco Nacional. Habla Jennifer. Soy Arturo Vargas. Número de cuenta 447.291. Necesito informar de una actividad sospechosa que involucra a mi yerno. Mientras le explicaba la situación a Jennifer, oí la risa de Felipe desde el piso de arriba, y mi sonrisa regresó. Que disfrutara su última noche sintiéndose seguro. Mañana su mundo comenzaría a desmoronarse, tal como él había planeado para el mío. 3 días de investigación sistemática se extendían ante mí mientras me sentaba en mi ordenador con mi primera taza de café. Eduardo me había dado una lista de nombres de víctimas anteriores, y tenía 48 horas antes de nuestra reunión planeada con la policía. Felipe todavía dormía arriba con Liliana, dándome preciosas horas para trabajar sin ser detectado. La primera víctima vivía en Monterrey, Elena Martínez, de 73 años, cuya hija se había casado con Felipe en octubre. Para Navidad, documentos falsificados afirmaban que había vendido su casa a un comprador en efectivo por debajo del valor de mercado. La encontré en Facebook a través del perfil de su hija. Publicaciones recientes mostraban un apartamento estrecho, quejas sobre el aumento del alquiler, fotos de nietos que ya no podía visitar regularmente. El contraste con sus publicaciones anteriores, una espaciosa casa tipo rancho, fotos del jardín, reuniones familiares, contaba la historia que los archivos de Eduardo habían esbozado. La presencia de Felipe en las redes sociales pintaba un cuadro diferente.
Una foto de perfil profesional, fotos de conferencias de negocios, testimonios de clientes satisfechos. Pero al cruzar las fechas se revelaban imposibilidades. Felipe afirmando estar en Guadalajara de consultoría mientras simultáneamente estaba de luna de miel en Monterrey con la hija de Elena. Captura de pantalla tras captura de pantalla, documente las contradicciones. El LinkedIn de Felipe mostraba 3 direcciones comerciales diferentes en 18 meses. Su estado de relación en Facebook había sido casado con 4 mujeres diferentes en 2 años. Cada relación durando exactamente el mismo cronograma, noviazgo rápido, boda lujosa, preocupaciones inmediatas por la vivienda. El segundo día trajo llamadas telefónicas que Eduardo había organizado. La voz de Elena Martínez temblaba mientras describía su calvario. Fue tan servicial al principio, dijo. Preocupado por mi seguridad viviendo sola, se ofreció a manejar mis finanzas para que no me estresara. Sus palabras llevaban el peso de la traición. Una mañana, apareció con un camión de mudanzas y papeles de desalojo. Dijo que la casa se había vendido por mi propio bien. Roberto Chan en Guadalajara tenía una historia similar. 6 semanas después de la boda, tenía papeles que decían que había firmado un poder notarial. La firma parecía real, pero no recuerdo haber firmado nada. Cada conversación revelaba la sofisticada operación de Felipe, falsificadores de documentos profesionales, notarios corruptos, experiencia legal que hacía que las víctimas dudaran de sus propios recuerdos. La devastación emocional también era consistente, hijos adultos que creían a su nuevo cónyuge por encima de su padre anciano. Familias destrozadas por una confusión fabricada. Para el tercer día, había compilado una cronología completa. El patrón de Felipe era invariablemente idéntico: identificación del objetivo a través de aplicaciones de citas o eventos sociales, noviazgo rápido con hijos adultos con dificultades económicas, matrimonio en 6 meses, preocupaciones inmediatas por la vivienda, valuaciones profesionales, documentos falsificados y, finalmente, la revelación de que el padre anciano había accedido a vender su casa. La evidencia más condenatoria provino de una publicación eliminada de las redes sociales que logré capturar a través del sistema de caché de Google. Publicada 2 días después de nuestra boda, Felipe había escrito: otra adquisición exitosa. Este viejo no sabrá lo que le golpeó. Jubilación anticipada, inversión inmobiliaria. La publicación había sido eliminada en cuestión de horas, pero yo tenía capturas de pantalla. La excesiva confianza de Felipe había creado la evidencia perfecta de premeditación. Organicé todo en categorías. Pruebas digitales que mostraban inconsistencias en la cronología y múltiples identidades. Pruebas testimoniales de víctimas anteriores. Pruebas documentales de firmas falsificadas y notarizaciones imposibles. Y pruebas financieras que rastreaban transacciones fraudulentas. Eduardo llamó el miércoles por la noche para comprobar mi progreso. Este es un trabajo excepcional, Arturo dijo después de revisar mis hallazgos preliminares. La mayoría de las víctimas no descubren el patrón hasta después de haberlo perdido todo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Mañana nos reuniremos con la inspectora Sara Morales. Ha estado siguiendo a Felipe durante 2 años, pero no ha tenido suficientes pruebas para presentar cargos. La satisfacción de Eduardo era evidente. Tu investigación podría finalmente darnos lo que necesitamos. Esa noche, verifiqué 2 veces cada documento, cada captura de pantalla, cada declaración de víctima. 3 días de investigación intensiva me habían transformado de un propietario confundido a un detective competente. La evidencia era abrumadora, metódica y destruiría la carrera criminal de Felipe. Mientras me preparaba para cerrar mi portátil, un último detalle llamó mi atención. La publicación más reciente de Felipe en Facebook, subida hace solo 1 hora, se avecinan cambios emocionantes. A veces, la familia significa tomar decisiones difíciles por el bien de todos. El momento me dio escalofríos. Felipe se estaba preparando para hacer su jugada, probablemente mañana, cuando pensara que yo era más vulnerable. Guardé la captura de pantalla y sonreí sombríamente. Que lo intentara. Estaba listo. Después de 3 intensos días encorvado sobre mi ordenador reuniendo pruebas contra Felipe, decidí limpiar la casa a fondo. La ironía no se me escapaba. Preparar mi casa mientras planeaba protegerla del hombre que dormía arriba con mi hija. Mientras movía la mesa de centro para aspirar debajo de ella, algo captó la luz de la mañana.
Una lente diminuta, no más grande que un botón de camisa, anidada detrás del cuenco de cerámica decorativo que Margarita había comprado en Italia. Mi mente de ingeniero procesó la imposibilidad de inmediato. Esto no era polvo ni un tornillo caído. Alguien había colocado una cámara en mi sala de estar. Mis manos temblaban mientras examinaba el dispositivo más de cerca, de calidad profesional, activado por movimiento, con lo que parecía una ranura para tarjeta micro SD. La instalación era sofisticada, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Felipe me había estado grabando. La violación se sintió peor que su exigencia de mi casa. Este era mi santuario, el lugar donde había llorado a Margarita, donde había hecho llamadas telefónicas privadas, donde había planeado mi investigación. Todo capturado en vídeo digital. Luché contra el impulso de arrancar el dispositivo de su escondite. Pruebas. Esto podría ser una prueba si lo manejaba correctamente. Usando el pequeño destornillador de mi caja de herramientas, extraje cuidadosamente la tarjeta micro SD. Mi ordenador tardó una eternidad en reconocer el diminuto dispositivo. Cada segundo se alargaba mientras imaginaba qué grabaciones podría haber hecho Felipe. 47 archivos de vídeo aparecieron en la pantalla, abarcando 2 semanas. El más antiguo databa del tercer día de Felipe en mi casa. Hice clic en el primer archivo con creciente temor. Mi propio rostro llenó la pantalla, hablando por teléfono con mi compañía de seguros sobre preguntas rutinarias de la póliza. La calidad del audio era cristalina, el vídeo sorprendentemente nítido para un dispositivo tan pequeño. Archivo tras archivo mostraban mis rutinas diarias, el café de la mañana, las noticias de la noche, las conversaciones telefónicas con Eduardo sobre la planificación patrimonial. Felipe había estado catalogando mi vida, aprendiendo mis patrones, probablemente buscando información que pudiera usar en mi contra. Luego encontré lo que realmente había estado grabando. El archivo 38 mostraba al propio Felipe, de pie en mi sala de estar mientras yo estaba en el supermercado. Estaba hablando por teléfono con alguien con una confianza casual. El viejo confía completamente, la voz de Felipe llegó a través de los altavoces de mi ordenador con una claridad cristalina. Para fin de mes, la casa será nuestra. Los documentos están casi listos. Pausé la grabación, mi corazón martilleando. Aquí estaba la voz de Felipe, en sus propias palabras, admitiendo una intención criminal. La conversación continuó. Ricardo, ¿estás seguro de que los sellos del notario pasarán la inspección? Ricardo. Un nombre que no reconocía, pero claramente el cómplice de Felipe. Estos objetivos mayores a veces te sorprenden, llegó la respuesta a través del altavoz del teléfono de Felipe. Es exactamente como los demás, orgulloso, independiente, pero en última instancia, ingenuo. La risa de Felipe llevaba una satisfacción cruel. De hecho, pagó 270,000 pesos por nuestra boda. Hizo que fuera muy fácil parecer legítimo. Mi visión se nubló de rabia. Cada sospecha confirmada. Cada miedo validado. La grabación continuó. ¿Y la hija? Liliana nunca creerá a su precioso papá por encima de su amado esposo. Es la coartada perfecta. Coartada perfecta. Mi hija no era su esposa. Era su coartada. Copié el archivo de inmediato, creando copias de seguridad en múltiples dispositivos. Esta única grabación valía más que 3 días de trabajo de detective. Las propias palabras de Felipe declarando claramente sus intenciones criminales, nombrando a su cómplice, revelando su plan completo. Ricardo Zorro, supe por grabaciones posteriores, era el notario corrupto que había validado documentos falsificados para las víctimas anteriores de Felipe. Las conversaciones telefónicas entre ellos exponían toda la operación, selección del objetivo, preparación de documentos, manipulación familiar, traspaso de propiedad. Pero Felipe había cometido un error crucial. Su arrogancia lo había llevado a discutir sus crímenes en detalle, sin sospechar nunca que su propio equipo de vigilancia se convertiría en evidencia en su contra. Me miré el reflejo en la pantalla del ordenador, procesando la magnitud de este descubrimiento. La cámara oculta estaba destinada a darle a Felipe una ventaja, información interna sobre mis defensas y rutinas diarias. En cambio, su exceso de confianza me había entregado una prueba irrefutable de su conspiración criminal.
Cerré el portátil y cogí mi teléfono. Esta evidencia lo cambiaba todo. Era hora de dejar de investigar y empezar a procesar. La inspectora Sara Morales había sido la recomendación de Eduardo para casos exactamente como este. Mientras marcaba el número del departamento de policía, finalmente sentí que estaba pasando de la defensa al ataque. La propia arrogancia de Felipe lo destruiría. La comisaría del centro parecía más intimidante de lo que esperaba. Mientras entraba por las puertas principales llevando un maletín lleno de 3 semanas de pruebas contra mi yerno, las grabaciones de la cámara oculta de ayer habían sido la pieza final de un rompecabezas que nunca quise resolver. Pero la inspectora Sara Morales había aceptado verme de inmediato cuando mencioné el nombre de Felipe Torres. ¿Sr. Vargas? Una mujer de unos 40 años se acercó, con la placa bien visible en su chaqueta. Soy la inspectora Morales. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme, profesional, pero noté una curiosidad genuina en su expresión mientras me conducía a una sala de interrogatorios. Debo admitir que no esperaba mucho cuando llamó, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara frente a ella en una mesa de metal. La mayoría de las víctimas de fraude de edad avanzada tienen muy pocas pruebas concretas. Puse mi maletín sobre la mesa con deliberada precisión. Inspectora Morales, pasé 40 años como ingeniero. Creo en la documentación. Abrió mi maletín y comenzó a revisar las carpetas organizadas, sus cejas arqueándose constantemente, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de víctimas, registros financieros y, finalmente, las grabaciones de audio de la cámara oculta de Felipe. Después de revisar lo que me ha traído, dijo después de 20 minutos de cuidadoso examen, puedo ver que este es el expediente de caso más completo que he visto en 15 años. La inspectora Morales se volvió hacia su ordenador, tecleando rápidamente. Hemos estado siguiendo a Felipe Torres en 3 estados durante 8 meses. Se le busca en relación con al menos 12 casos de fraude. ¿12? La cifra me dejó atónito. ¿Cómo es posible? Es muy bueno en lo que hace. Su tono transmitía frustración profesional. Las víctimas a menudo se sienten demasiado avergonzadas para denunciar, y las pruebas suelen ser insuficientes para un procesamiento. Sacó el expediente policial de Felipe, mostrándome un mapa con chinchetas rojas que marcaban ubicaciones en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Cada chincheta representaba una familia destruida. Bueno, yo no estoy avergonzado, dije firmemente. Y tengo muchas pruebas. Así es. La inspectora Morales se inclinó hacia adelante, su actitud cambiando de una toma de datos rutinaria a una estrategia activa. Señor Vargas, usted podría ser la clave para detener finalmente a este hombre, pero requeriría su cooperación activa en una operación encubierta. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cooperación? Necesitaríamos que actuara con normalidad. Deje que Felipe proceda con su plan mientras grabamos todo como prueba. Estudió mi rostro con atención. Significa dejarle pensar que está teniendo éxito hasta que lo tengamos grabado cometiendo el delito. La idea de fingir normalidad mientras Felipe conspiraba contra mí se sentía surrealista. ¿Quiere que le deje pensar que está ganando? Hasta que tengamos pruebas irrefutables de intención criminal. Sus grabaciones son excelentes, pero necesitamos que intente el fraude real. La experiencia de la inspectora Morales se notaba en su enfoque metódico. Es la única manera de garantizar una condena. ¿Y mi seguridad? Tendremos agentes posicionados alrededor de su casa. Tiempo de respuesta de menos de 30 segundos. Sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un llavero de coche. Botón de pánico. Una pulsación trae refuerzos inmediatos. Sostuve el dispositivo, sintiendo su peso. Después de 3 semanas reuniendo pruebas, la perspectiva de finalmente confrontar a Felipe directamente se sentía a la vez aterradora y necesaria. ¿Cuándo ocurriría esto? Basado en sus grabaciones, Felipe mencionó, fin de mes. Eso nos da una semana para prepararnos. La inspectora Morales comenzó a organizar mis pruebas en carpetas policiales oficiales. Necesitaremos instalar equipo de grabación adicional, coordinar con la fiscalía y dar instrucciones a nuestro equipo táctico. ¿Y Liliana? Mi hija no sabe con quién se ha casado.
La expresión de la inspectora Morales se suavizó ligeramente. Las situaciones familiares son siempre la parte más difícil de estos casos. Pero proteger a su hija significa detener a Felipe antes de que destruya más familias. Pensé en Elena Martínez llorando por su casa perdida. Roberto Chan hospitalizado por el estrés. 12 familias destrozadas por la codicia de un solo hombre. Inspectora Morales, ¿qué necesita de mí? Todo lo que me ha dado hoy es un comienzo perfecto. Se puso de pie, extendiendo su mano de nuevo. Mañana por la mañana, mi equipo técnico visitará su casa para instalar equipo de vigilancia. Para mañana por la tarde, estaremos listos para el próximo movimiento de Felipe. Mientras me acompañaba a la salida de la comisaría, sentí el peso de nuestro plan sobre mis hombros. 24 horas para prepararme mentalmente para la conversación más importante que jamás tendría con Felipe. Señor Vargas, dijo la inspectora Morales en la puerta, en 15 años de trabajo policial, nunca he visto a una víctima cambiar las tornas de esta manera tan completa. Felipe Torres no tiene idea de lo que le espera. Conduje a casa sabiendo que mi tranquila jubilación acababa de convertirse en el capítulo final de la carrera de un criminal. La casa se sentía diferente al entrar por la puerta principal, sabiendo que en 24 horas se transformaría en la escena de un crimen. El equipo técnico de la inspectora Morales llegaría a las 8 de la mañana. Para instalar su equipo, y para la noche, cada palabra que Felipe dijera sería grabada como prueba. Tenía una noche para prepararme mentalmente para la actuación de mi vida. Liliana y Felipe estaban fuera esa noche, dándome preciosas horas de soledad para procesar lo que se avecinaba. Me senté en mi estudio, rodeado de las pruebas que me habían llevado a este punto, e intenté imaginar la conversación de mañana. Felipe presentaría sus documentos falsificados con confianza practicada. Yo tendría que reaccionar de forma natural, sorprendido, confundido, gradualmente derrotado. La actuación tenía que ser lo suficientemente convincente como para que revelara sus métodos criminales ante la cámara. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8 de la mañana. En punto, 3 furgonetas sin distintivos entraron en mi entrada. La inspectora Morales salió del primer vehículo, seguida por especialistas técnicos que llevaban maletines de equipo. Señor Vargas, tendremos todo instalado en 4 horas, anunció, dirigiendo a su equipo hacia mi casa. Después de eso, ensayamos. Observé con fascinación cómo los especialistas trabajaban con precisión quirúrgica. Microcámaras aparecieron por toda mi sala de estar y cocina. Cada dispositivo más pequeño que una moneda de 25 centavos y completamente invisible una vez colocado. Siguió el equipo de audio, micrófonos direccionales que podían captar conversaciones susurradas desde el otro lado de la habitación. Estas cámaras graban en ultra alta definición, explicó el técnico principal, ajustando la lente detrás de un marco de fotos. El sistema de audio filtra el ruido de fondo automáticamente. A menos que Felipe busque específicamente equipo de vigilancia, no notará nada. La inspectora Morales me entregó un auricular no más grande que un audífono. Comunicación directa con nuestra estación de monitoreo. Podremos guiarlos si es necesario. ¿Dónde estarán posicionados? Unidad de mando móvil al otro lado de la calle. Agentes en las casas vecinas. Equipo de respaldo a 2 cuadras. Me mostró una tableta que mostraba múltiples ángulos de cámara desde mi propia sala de estar. El tiempo de respuesta será inferior a 30 segundos si usa la señal de pánico. Al mediodía, la instalación estaba completa. Mi hogar familiar se había convertido en un sofisticado estudio de grabación. Cada superficie ocultaba equipos por valor de miles de pesos. Ahora ensayamos, anunció la inspectora Morales. Durante 2 horas, practicamos escenarios probables. Un detective interpretó a Felipe mientras yo ensayaba respuestas naturales a sus tácticas de manipulación. Recuerde, su seguridad es nuestra máxima prioridad, enfatizó la inspectora Morales. No intente atraparlo. Deje que revele su criminalidad orgánicamente. Simplemente sea usted mismo. Sea desconfiado. Haga las preguntas que cualquier persona razonable haría. Entonces, Arturo, necesitamos discutir los papeles de traspaso de la casa, dijo el detective, interpretando el probable enfoque de Felipe. No estoy interesado en traspasar nada, respondí.
Perfecto. Mantenga sus respuestas naturales y firmes. Cuanto más tenga que explicar, más pruebas reuniremos. A las 3, la inspectora Morales probó todos los sistemas de comunicación una última vez. El auricular cobró vida con un crujido. Probando, señor. Vargas. ¿Puede oírme claramente? Clarísimo. Excelente. Los agentes se están posicionando ahora. Observé a través de la ventana de mi cocina cómo vecinos que conocía desde hacía años daban la bienvenida a parientes visitantes en sus casas. César Moreno me hizo un sutil gesto con la cabeza desde su jardín, sabiendo que su casa ahora contenía a 2 oficiales armados. Verificación técnica completa, informó la inspectora Morales. Todas las cámaras grabando, niveles de audio óptimos, sistemas de comunicación activos. La casa se veía exactamente igual. Pero yo sabía que equipos sofisticados por valor de más que mi coche ahora estaban documentando cada movimiento, cada conversación, cada aliento. A las 5, el coche de Felipe entró en la entrada. Llegó la hora, señor. Vargas, susurró la voz de la inspectora Morales a través de mi auricular. Recuerde, estamos aquí con usted. Toqué el botón de pánico en mi bolsillo y observé a través de la ventana principal cómo Felipe se acercaba a mi puerta, llevando un sobremanila que sin duda contenía documentos falsificados con mi firma. Llamó con una confianza alegre, completamente inconsciente de que su próxima conversación sería la última como hombre libre. El timbre sonó exactamente a las 2, y sentí la pequeña vibración del dispositivo de comunicación en mi bolsillo. La inspectora Morales señaló que todo el equipo de grabación estaba activo. A través de la ventana, vi a Felipe subir los escalones de mi entrada con otro hombre que llevaba un maletín de cuero, ambos con sonrisas de confianza que ahora reconocía como depredadoras. Este era el momento para el que 3 semanas de investigación habían estado construyendo. Abrí la puerta con una calma practicada. Felipe. Y trajiste a un amigo. Arturo. El entusiasmo de Felipe parecía genuino, lo que hacía su engaño aún más escalofriante. Este es Ricardo Zorro, notario público licenciado. Tenemos noticias maravillosas sobre tu situación de vivienda. Ricardo Zorro se veía exactamente como un funcionario corrupto, de mediana edad, demasiado formal, moviéndose con una falsa autoridad. Su apretón de manos se sintió como tocar una serpiente. Señor Vargas. Un placer, dijo Ricardo, su voz goteando sinceridad fabricada. Felipe me ha contado mucho sobre sus circunstancias únicas. Se acomodaron en mi sala de estar con una confianza teatral, Felipe extendiendo documentos sobre mi mesa de centro como si fuera el dueño del lugar. Las cámaras ocultas grabaron cada gesto, cada sonrisa de superioridad, cada movimiento calculado. Arturo, tengo noticias increíbles, anunció Felipe, su voz con el mismo tono que había usado al proponerle matrimonio a Liliana. Acabamos de completar la venta de esta casa. Te mudas a un encantador centro para personas mayores. Está todo arreglado. Examiné los papeles con precisión de ingeniero, notando la calidad profesional de las falsificaciones. Eso es interesante, Felipe. ¿A quién exactamente le vendiste mi casa? A una maravillosa familia joven. Están pagando muy por encima del valor de mercado. La sonrisa de Felipe nunca vaciló. Ricardo, aquí tiene toda la documentación legal. Ricardo abrió su maletín con un floreo, revelando sellos, timbres y equipo de notarización de aspecto oficial. Señor Vargas, estos documentos muestran la venta completada de su propiedad. Todo es legalmente vinculante y debidamente notariado. No recuerdo haber aceptado vender mi casa, señor Zorro. A veces, las personas mayores olvidan estos importantes arreglos, respondió Ricardo con una condescendencia practicada. Los papeles muestran claramente su firma y consentimiento. Perfecto. Estaban estableciendo todo el esquema de fraude ante la cámara, usando el lenguaje exacto que la inspectora Morales había predicho. Aunque esto es ciertamente inesperado, dije, manteniendo mi papel de víctima anciana y confundida. Quizás deberíamos ir primero a la comisaría, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. La expresión de confianza de Felipe vaciló por un instante. ¿La comisaría?
¿Por qué necesitaríamos ir allí? Están muy interesados en la información que les envié sobre tus ventas de casas anteriores. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. El rostro de Felipe palideció mientras Ricardo se movía nervioso en su silla. ¿Qué? ¿A qué te refieres con ventas anteriores? La voz de Felipe había perdido su tono de confianza. Me refiero a tus actividades en Monterrey, Guadalajara y otras 3 ciudades, Felipe. La policía te ha estado buscando durante bastante tiempo. Felipe se levantó bruscamente, los documentos falsificados esparciéndose. Estás diciendo tonterías. Ricardo, dile que estos documentos son completamente legales. Felipe, ¿de qué está hablando? La máscara profesional de Ricardo se estaba resquebrajando. Dijiste que era una operación limpia. Me refiero a que la inspectora Sara Morales tiene 47 grabaciones tuyas discutiendo tus planes criminales. Felipe, permanecí sentado, observando cómo crecía su pánico, incluida tu conversación con Ricardo sobre los sellos de notario falsificados. Ricardo se puso blanco. Felipe, dijiste que esta casa estaba limpia. Nunca mencionaste investigaciones policiales. Cállate, Ricardo. Felipe agarró los documentos, dirigiéndose a la puerta. Este viejo está confundido. No sabe de lo que habla. Pero el sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe afuera lo hizo congelarse a mitad de camino. A través de la ventana, vehículos policiales sin distintivos rodeaban mi casa, los agentes posicionándose en cada salida. Felipe se volvió hacia mí, su confianza depredadora reemplazada por un miedo desesperado. ¿Qué has hecho? Presioné el botón de pánico en mi bolsillo y dije con calma, protegí mi casa de los ladrones, Felipe. Algo que deberías haber considerado antes de decidirte a apuntar al ingeniero equivocado. La puerta principal se abrió de golpe, y la inspectora Morales entró con 3 oficiales uniformados, sus placas brillando bajo las luces de mi sala de estar. Felipe Torres, anunció con satisfacción profesional, estás arrestado. Me temo que no hay a dónde huir, Felipe. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla, y la inspectora Morales entró con 3 oficiales uniformados, sus placas brillando bajo las luces de mi sala de estar. Felipe se quedó congelado en el centro de mi sala, todavía aferrado a los documentos falsificados que ahora servirían como prueba de sus crímenes. Felipe Torres, estás arrestado por fraude, falsificación, abuso de personas mayores, conspiración y empresa criminal interestatal, anunció la inspectora Morales, su voz cargada con la autoridad de 15 años en la aplicación de la ley. Esto es ridículo. La confianza de Felipe se rompió por completo. Arturo, diles que esto es un malentendido familiar. El único malentendido, Felipe, fue pensar que podías robar mi casa. Permanecí sentado, observando cómo se desarrollaba la justicia con precisión de ingeniero. Ricardo Zorro ya había levantado las manos en señal de rendición, su maletín abierto revelando las herramientas de su oficio criminal. Oficiales, quiero cooperar plenamente, dijo, con la voz temblorosa. No sabía de sus crímenes anteriores. Señor Zorro, usted también está arrestado, respondió la inspectora Morales. Su cooperación se anotará en su expediente. Ricardo, no digas nada, gritó Felipe mientras los oficiales se movían para asegurarlo. No pueden probar nada. Pero podían probarlo todo. Las cámaras de vigilancia habían captado cada palabra, cada gesto, cada admisión incriminatoria. Mientras Felipe levantaba las manos para que le pusieran las esposas, sentí la satisfacción de un complejo proyecto de ingeniería que llegaba a una conclusión exitosa. Señor, necesitamos que entregue esos documentos, ordenó un oficial. El último acto de desafío de Felipe fue intentar romper los papeles falsificados. 2 oficiales lo detuvieron de inmediato, preservando la evidencia que lo enviaría a una prisión federal. Estos papeles son un asunto familiar privado, protestó. Son pruebas en múltiples casos de delitos graves en 3 estados, corrigió la inspectora Morales, recogiendo cuidadosamente cada documento para la cadena de custodia. A través de la ventana de mi entrada, vi a los vecinos reunirse en la acera. César Moreno estaba de pie en su jardín con los brazos cruzados, asintiendo con aprobación. La tranquila calle suburbana se había convertido en la escena de un crimen,
Y toda la comunidad estaba presenciando la caída de Felipe. Señor Vargas, para que conste, dijo la inspectora Morales, intentaron estos hombres reclamar fraudulentamente la propiedad de su casa usando documentos falsificados. Sí, inspectora. Usando firmas falsas, sellos de notario corruptos y tácticas de intimidación sistemática. Miente. La desesperación de Felipe era total ahora. Este era un acuerdo familiar legítimo. Estaba ayudando a un anciano que no puede manejar sus propios asuntos. La ironía era perfecta. La defensa final de Felipe fue exactamente la actitud condescendiente que me había motivado a luchar de manera tan metódica. El juez determinará la legitimidad, respondió la inspectora Morales, conduciendo a Felipe hacia la puerta esposado. La cooperación de Ricardo comenzó de inmediato. Oficiales, tengo información sobre otras operaciones. Otros objetivos que Felipe estaba investigando. Quiero ayudar a prevenir más crímenes. Elección inteligente, señor Zorro, dijo la inspectora Morales. La cooperación total podría reducir su sentencia de 15 años a 5. Mientras los coches de policía cargaban a sus prisioneros, comenzaron a llegar furgonetas de los medios. La noticia se había extendido rápidamente por el vecindario de que una importante operación de fraude había sido expuesta por el trabajo de detective de un residente de edad avanzada. Señor Vargas, gritó un reportero desde detrás de la cinta policial, ¿cómo descubrió este esquema criminal? 40 años de ingeniería me enseñaron a analizar los problemas sistemáticamente, respondí. Cuando algo no tiene sentido, investigas hasta que lo tiene. La inspectora Morales regresó mientras la multitud se dispersaba. Excelente trabajo, señor Vargas. Este arresto cierra casos en 5 estados. Probablemente ha salvado a docenas de familias de fraudes similares. ¿Qué pasa ahora? Juicio en unas 8 semanas. Con sus pruebas y las grabaciones de hoy, la condena es prácticamente segura. Me entregó su tarjeta. El fiscal querrá discutir su testimonio. Pero este caso es tan sólido como puede ser. Miré mi casa, finalmente segura de nuevo, ya no bajo la amenaza de depredadores criminales. El equipo de vigilancia sería retirado mañana, devolviendo mi hogar a la normalidad. Pero nunca volvería a ser la misma persona que se sorprendió por la exigencia de Felipe hace 3 semanas. Inspectora Morales, dije, gracias por creer que las sospechas de un anciano valían la pena investigarlas. Señor Vargas, respondió con genuino respeto, no solo se ayudó a sí mismo. Detuvo a un criminal de carrera que estaba destruyendo familias en todo el país. Es algo de lo que estar orgulloso. Mientras el último coche de policía desaparecía por mi tranquila calle, me di cuenta de que, aunque esta batalla estaba ganada, la guerra por la justicia apenas comenzaba. El juicio de Felipe sería el capítulo final de una historia que comenzó con su arrogante exigencia de mi casa. Pero esta noche, por primera vez en semanas, dormiría tranquilamente en mi propia cama, en mi propia casa, protegido por mi propia inteligencia y determinación. Habían pasado 8 semanas desde el arresto de Felipe, y subí los escalones de granito del Palacio de Justicia de la Ciudad de México, llevando el mismo maletín que había ayudado a condenarlo. La mañana de primavera era fresca, el sol de mayo calentando mi rostro mientras me preparaba para la confrontación final. La inspectora Morales esperaba junto a la entrada del juzgado y sonrió al verme acercarme. ¿Listo para el capítulo final, señor Vargas?, preguntó. Más que listo, respondí, sintiendo el peso de la justicia en mi maletín. Dentro, la sala del tribunal bullía de actividad. Felipe estaba sentado en la mesa de los acusados con un mono naranja, su arrogancia confiada reemplazada por la mirada vacía de un hombre que se enfrentaba a décadas de prisión. Ricardo Zorro ya se había declarado culpable a cambio de testificar contra su antiguo socio. Pero la vista más importante era Liliana, sentada en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Había solicitado el divorcio una semana después del arresto de Felipe, recuperando su apellido de soltera y su dignidad. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió con la misma calidez que recordaba de su infancia. El juez Jonathan Campos llamó a la corte al orden. Damas y caballeros del jurado,
estamos aquí hoy para determinar la culpabilidad o inocencia de Felipe Torres por los cargos de fraude interestatal, falsificación, abuso de personas mayores y conspiración criminal. La declaración inicial del fiscal expuso sistemáticamente el imperio criminal de Felipe. 12 víctimas en 5 estados, más de 35 millones de pesos en propiedades robadas. Un patrón de apuntar a propietarios de edad avanzada a través de fraudes matrimoniales que abarcaba 3 años. Las pruebas demostrarán, concluyó el fiscal, que Felipe Torres no es un criminal oportunista, sino un depredador sistemático que destruyó familias para su beneficio personal. El abogado defensor de Felipe intentó controlar los daños. Damas y caballeros, mi cliente tomó malas decisiones, pero no es el cerebro que la fiscalía afirma. Fue manipulado por otros en estas desafortunadas situaciones. Casi me reí. Incluso enfrentando la cadena perpetua, Felipe no podía aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. El caso de la fiscalía se desarrolló con precisión matemática. Víctima tras víctima testificaron sobre los métodos idénticos de Felipe: noviazgo rápido, preocupaciones inmediatas por la vivienda, documentos falsificados, notarización corrupta y destrucción familiar. Elena Martínez de Monterrey habló entre lágrimas sobre la pérdida de su hogar de 40 años. Roberto Chan de Guadalajara describió el ataque al corazón inducido por el estrés que siguió a su desalojo. Cada historia era idéntica, cada familia devastada por el mismo depredador sistemático. Luego vinieron las grabaciones de audio de la propia cámara de vigilancia de Felipe. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras su voz llenaba la habitación. El viejo confía completamente. Para fin de mes, la casa será nuestra. El rostro de Felipe se contrajo al escuchar sus propias palabras condenándolo. No había defensa contra su propia confesión grabada. Señor Vargas, llamó el fiscal, por favor, suba al estrado. Caminé hacia el estrado de los testigos con paso firme, sintiendo el peso no solo de mi propio caso, sino de todas las familias que Felipe había destruido. Señor Vargas, por favor describa los eventos del 25 de marzo. El acusado llegó a mi casa con documentos falsificados afirmando que había vendido mi propiedad, dije claramente. Exigió el desalojo inmediato y amenazó con internarme en una residencia de ancianos si no cumplía. ¿Cómo respondió? Sugerí que visitáramos la comisaría, donde ya había denunciado sus actividades criminales basándome en 3 semanas de investigación. El abogado de Felipe intentó el contrainterrogatorio. Señor Vargas, ¿no es posible que esto fuera simplemente un malentendido familiar? Abogado, respondí con precisión de ingeniero, los criminales sistemáticos que se dirigen a víctimas de edad avanzada en múltiples estados no crean malentendidos, crean casos federales. La sala del tribunal estalló en una risa silenciosa. Incluso el juez sonrió. Después de 2 días de testimonios, el jurado deliberó durante menos de 3 horas. El verdicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia del juez Campos fue rápida y despiadada. Señor Torres, usted ha atacado sistemáticamente a ciudadanos vulnerables de edad avanzada para su explotación financiera. Este tribunal lo sentencia a 12 años en una prisión federal con restitución total a todas las víctimas. Las piernas de Felipe cedieron cuando el alguacil se acercó con las esposas. El depredador confiado que exigió mi casa hace 2 meses era ahora un hombre destrozado que se enfrentaba a más de una década entre rejas. Ricardo Zorro recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional, su cooperación fue anotada pero no excusada. Fuera del juzgado, Liliana me abrazó con fuerza. Papá, estoy tan orgullosa de cómo te protegiste no solo a ti, sino a todas esas otras familias. Cariño, amaste a alguien que engañó a profesionales durante años. Eso demuestra tu buen corazón, no un mal juicio. ¿Cómo puedes perdonarme por traerlo a nuestras vidas? Porque eres mi hija y mereces a alguien que valore la persona maravillosa que eres. La inspectora Morales se unió a nosotros en los escalones del juzgado. Señor Vargas, este caso se enseñará en las academias de policía. Ha demostrado que la edad trae sabiduría, no vulnerabilidad. Mientras Liliana y yo conducíamos a casa juntos, ella extendió la mano y apretó la mía. Papá, ¿qué sigue para ti?
Pensé en dar charlas sobre la prevención del fraude a personas mayores, en ayudar a otras víctimas a encontrar su voz, en usar mi mente de ingeniero para resolver problemas más allá de los míos. Lo que sea que venga después, dije, sé que puedo manejarlo. A los 68 años, había aprendido que proteger a la familia requiere no solo amor, sino pensamiento estratégico, preparación cuidadosa y una determinación inquebrantable. A veces, esa combinación es exactamente lo que más necesita la justicia. Mi casa estaba a salvo. Mi hija se estaba recuperando y Felipe Torres pasaría los próximos 12 años recordando al anciano que se negó a ser su víctima. Gracias por ver. Cuídense. Buena suerte.